Bueno, hermanos, como les decía, el curso se llama Evangelismo y Postmodernidad. Bueno, el expositor es su servidor, el doctor Jaime Morales. Y vamos a estar hablando en esta primera disertación de barreras que coloca la postmodernidad del evangelismo. Vamos a hablar de cómo readecuar el mensaje del evangelio a la cultura donde nos encontramos. Primeramente, vamos a estar definiendo qué es la postmodernidad. Tal vez es un término que algunos ya han escuchado, muchas veces. Puede que usted mismo ya entienda la definición, pero como no estoy seguro si todos entienden el concepto, vamos a estar partiendo desde ahí en una forma breve. Entonces, primero vamos a definir qué es la posmodernidad. Vamos a definirlo como una reacción ante la caída de los ideales de la modernidad. Etimológicamente, la palabra posmodernidad va a significar tras el o tras la modernidad, después de la modernidad. Y es que básicamente se define a partir del concepto de la modernidad. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la época anterior que nos precedía se llama la modernidad. Esta era una época que creía en el progreso, que le tenía fe al ser humano. Pensaba que los grandes adelantos científicos, los grandes avances tecnológicos iban a llevar al ser humano por el camino del progreso, a hacer una sociedad cada vez mejor. ¿Qué es lo que pasa? Como cristianos todos sabemos que eso es un ideal utópico, porque el ser humano no tomaba en cuenta una realidad bíblica, que la llamamos pecado. Entonces, esos grandes avances tecnológicos, esos adelantos científicos, también influenciados por el pecado, también llevaron al mal. De hecho, muchos pensaban que se iba a erradicar las enfermedades. ¿Y qué pasa? Más bien en el siglo pasado nos aparecen nuevas enfermedades, entre ellas el SIDA, que muchos dicen que fue consecuencia precisamente del ser humano, la forma en que entró. Un sinnúmero de tipos de cáncer que todavía no tienen cura. Y entonces el hombre empieza a perder esa fe. Y llega el momento que por el pecado empieza, con esos mismos adelantos científicos, empieza a hacer armas. Llegando al punto de la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas. Cae la bomba atómica en Nagasaki, en Hiroshima, y ahí es donde el hombre se da cuenta que todo ese avance tecnológico fue usado para destrucción. Entonces hay un cambio en ese momento de mentalidad. Generalmente los teóricos ponen ahí, ¿verdad?, en la caída de las bombas atómicas como el punto de inflexión. No vamos a decir que fue ahí, como un punto lineal, como una bisagra, pero es donde más o menos los teóricos ponen el inicio de esta nueva etapa de la humanidad conocida como postmodernidad. Ven que es algo muy nuevo, entonces, aunque hay muchas cosas escritas sobre el tema, obviamente todavía no aparecen en los libros de la historia como historia, porque estamos haciendo la historia en este momento de la época postmoderna. Entonces, esto es lo que llamamos posmodernidad. Entonces, la posmodernidad, entonces, al caer esa fe en el ser humano, ¿qué llega a la conclusión del ser humano? Hay que vivir el momento presente. Lo que importa es el hoy, porque todo lo demás es inseguro.
y empiezan a presentar ciertas características a la cultura, diferenciadas de la época que le precedió. ¿Cuáles características? Bueno, vamos a estar nombrando algunas de estas. Primera característica, el relativismo. Mientras que en la modernidad era muy claro que había una verdad absoluta, en la posmodernidad no lo es. En la modernidad, o el absoluto era Dios, como lo creían los creyentes, o el absoluto era el hombre, como lo dicen los humanistas seculares. Entonces, o el absoluto, el que definía lo que era la verdad, era Dios a través de su palabra, como lo proclamábamos los cristianos, o los ateos con su secularismo y humanismo decían el absoluto es la dignidad del ser humano, lo importante es el ser humano. Entonces se creía un absoluto y de ahí partían. Entonces, si decíamos en la modernidad que el asesinato es pecado y es malo, se va a entender. Los cristianos decíamos porque Dios es el dador de la vida y no tenemos el derecho de quitar la vida. O sea, lo basábamos en un absoluto que era Dios. Los humanistas decían, no, eso está mal porque eso va en contra de la dignidad del ser humano. Ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro. Entonces había ahí un principio que la gente todo lo entendía igual. En la posmodernidad cambia y las cosas se empiezan a hacer relativas. Ya no hay verdades absolutas, sino que lo que tú crees puede ser diferente a lo que yo creo. Todo va a depender del punto de vista, de donde lo mires. Todo va a depender del cristal con que estés viendo las cosas. Entonces entramos en una época donde todo es relativo, donde lo que antes era verdad ya no es tan claro. Les voy a poner un ejemplo. Antes todos decíamos aborto igual asesinato, y era claro que abortar era un asesinato. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, es que depende de las circunstancias, depende de, no sé, si la jovencita fue que la violaron, entonces sí, digamos que sí se vale el aborto. Depende de otras cosas, no sé, podría ser que como es una niña, entonces cómo lo vamos a hacer tener ese bebé, no es una niña, es muy peligroso, o a veces a los intereses particulares. De pronto uno ve que en ciertos lugares del mundo es una decisión de la persona si aborta o no. Puede decir si tiene el bebé o no en ciertos lugares del planeta. No sé cómo será en México, pero en ciertos lugares del planeta la gente simplemente puede decidir si lo quiere o no lo quiere. Como si fuera a decidir, no sé, si tomo café o tomo chocolate o tomo té. Entonces ha cambiado la verdad, ya no es. Cuando años atrás todos teníamos claro que abortar una criatura era pecado, ahora no es así. Segunda característica, el pluralismo. Se refiere a que hay una diversidad de creencias, una pluralidad de opiniones, de creencias, de ideologías, de religiones. La idea de que todos los caminos conducen a Dios, dice el pluralismo religioso. Pero no importa si sos musulmán, o si sos budista, o si sos hinduista, o si sos cristiano, o si sos animista. Lo importante es que todos son caminos diferentes para llegar a Dios. Es lo que dice la posmodernidad. Mientras que la modernidad no era así. Generalmente en la modernidad cada país tenía representativamente un solo tipo de creencia y no mezclaba las cosas.
Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Como les dije, hay una multiplicidad de creencias, inclusive a veces creencias que pueden ser contradictorias. Entonces de pronto puedes toparte con alguien no sé, que dice ser cristiano pero lee el horóscopo todos los días, o dice ser cristiano pero va donde la adivina a que le lea la mano, o dice ser cristiano, va donde una bruja que le haga una limpia. Cosas como esas. El colmo, cosas como un pastor que es presbiteriano y en un tiempo sacerdote maya, cosas así, ¿verdad? Pueden pasar. Entonces hay una serie de... O sea, la gente empezó a creer en todo. El problema es que ahora creen en todo y en nada al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces esas son las características de la posmodernidad. Tercera característica, individualismo. Cada vez la gente es más individualista. Antes en la modernidad se buscaba un poco el bien colectivo. Ahora la persona se está preocupando por sí misma solamente. Se dice que es la sociedad del yo. Más capitalista. Primero yo, luego yo, después yo y sigo yo. Yo soy el centro, los demás son satélites que giran alrededor mío. O sea, el que importa soy yo, es lo que dice el posmoderno. Y eso ha permeado la iglesia. O sea, no hay que pensar que solo los no creyentes piensan así. En general ha permeado también la iglesia de Cristo. Y es una de las características que nos presenta la posmodernidad. La gente se está preocupando solo por sí mismo y tal vez, no sé, por las personas que tienen a su alrededor, que les son importantes, su cónyuge, sus hijos, sus padres, algunos amigos cercanos. O sea, los que están así alrededor suyo son al fondo los que les están preocupando. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con esa preocupación por los otros, por el prójimo, que no es inmediato, como lo dice la parábola del buen samaritano? Se ha perdido. O sea, hemos estado perdiendo todos los cristianos, ¿verdad? Un poco eso. Cuarta característica, el hedonismo. En sí es la búsqueda del placer como si fuera lo más importante en la vida de las personas. Se está buscando el placer como el bien supremo. Mientras que en la modernidad el valor primordial era la laboriosidad, o sea, el trabajo, que había que trabajar y todo. En la posmodernidad es el placer. O sea, ¿qué hay que hacer? Vivir el momento presente. Y hay que sentir, y hay que buscar placeres. Por eso no es raro que el amor que se le está vendiendo en los medios de comunicación a los jóvenes de nuestras iglesias sea ese amor desechable, que es de usar y tirar, ¿verdad? Un tipo de amor que es muy intenso, apasionado, relacionado al coito y a la genitalidad, pero un poco duradero. Entonces usted ve que en las telenovelas y las series que nos vienen de diferentes partes del mundo, no vamos a decir que son solo de los Estados Unidos, sino de todo lado, ¿verdad? Porque a veces nos entran de todo lado. Y de pronto uno ve una pareja, viene, se conoce, ese mismo día se conocen, de una vez terminan en la noche en la habitación, ¿verdad? Teniendo coito, ¿verdad? Usar las palabras como son. Eso no es hacer el amor, eso es coito. Es la palabra correcta. Y eso es la imagen. ¿Por qué? Porque el mundo postmoderno lo que está buscando es eso, sentir. Si te hace sentir bien, hazlo. Entonces las decisiones muchas veces se están tomando en base a lo que siento. Que ahí vamos a la última característica, que es el emocionalismo. Estoy tomando las decisiones en base a lo que siento. Mientras que en la modernidad
lo más importante era el pensamiento, la razón. En la posmodernidad, lo más importante son las emociones. Entonces de pronto te topas, no sé, como, qué sé yo, una mujercita que te dice, es que yo no quiero perdonar a fulanita, porque no lo siento. Es que no, es que si no sería hipócrita. No lo siento. ¿Por qué? Porque están tomando las decisiones basadas en lo que sienten, en el sentir solamente. Cuando sabemos, ¿verdad?, que el perdón y todo eso es un mandato bíblico y por tanto es una decisión, es una acción. No es por lo que yo sienta, es porque Dios lo dice y punto. Y es lo que tienes que hacer. Pero la gente está viviendo por sus emociones. Por eso no es raro que ciertos tipos de iglesias están creciendo, porque están presentando un culto emocionalista, donde lo que se busca es que las personas tengan experiencias emocionales con Dios, y eso es lo que está proyectando. Tal vez no lo hacen conscientemente, no estoy diciendo que lo hacen conscientemente y en forma adrede, pero eso es lo que están haciendo. O sea, se han dado cuenta que esto le interesa a la gente, entonces démosle a la gente lo que quieren. Pero tal vez no lo hacen así pensado tan fuerte como estamos diciendo, sí, pero básicamente es eso, ¿verdad? Lo que está pasando. Démosle a la gente lo que la gente quiere. Se han dado cuenta que esto es algo que llama la atención a las personas, entonces nos escondemos con la idea de que esto es entonces una forma de agradar a la gente, pues para retenerlos. Entonces vamos a ver entonces que la posmodernidad nos presenta estas características. Entonces cuando hablamos de la posmodernidad estamos hablando de una época que reaccionó ante el modernismo, que perdió la fe en los ideales, en el progreso, en la ciencia y en estas cosas. Entonces pasó a vivir el momento presente y las características cambiaron, ¿verdad? Precisamente como reacción a, o sea, como todo el proyecto modernista cayó, todas las características del modernismo fueron cambiadas a otras, a lo contrario. O sea, fuimos de un extremo al otro extremo. Eso fue lo que pasó, porque el ser humano tiende a los extremos. Entonces eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no nos hemos dado cuenta del cambio de mentalidad, porque como fue un proceso, no nos hemos dado cuenta de que ha habido todo un cambio de mentalidad en las personas. Y muchos de nosotros ya crecimos en el proceso. Muy probablemente todos los jóvenes de sus iglesias, todos son posmodernos. Todos. Y muchos de los adultos. Siempre va a haber adultos que están dentro de la modernidad, pero la mayoría ya nos estamos moviendo. Pero va a haber algunos con un pie en la modernidad y otros con un pie en la posmodernidad. Pero la mayoría están más del lado de la posmodernidad, es la verdad, lo que está pasando hoy en día. Entonces, con esto ya definimos primeramente qué es la posmodernidad para poder hablar sobre cómo hacer evangelismo dentro de esta nueva cultura que se llama posmodernidad. Pues vamos a hablar que precisamente por las características que tiene la posmodernidad nos está presentando nuevos retos. En este caso vamos a hablar de que nos presenta ciertas barreras al evangelio, a la presentación de la palabra. La primera barrera relacionada con las características que hemos hablado es el relativismo y la subjetividad. Como yo les decía anteriormente en la ponencia, en la época moderna había un absoluto. ¿Era Dios o el ser humano? Bueno, de esto ya hemos hablado. ¿Qué es lo que pasa? Como la verdad se ha vuelto relativa y subjetiva, es difícil definir el pecado. Como ahora les puse anteriormente el ejemplo del aborto, ¿verdad? Creo que se quedó claro. Antes todo el mundo sabía que era pecado, ahora depende de las circunstancias. Pongamos otro ejemplo, la homosexualidad. Todavía años atrás, cuando usted revisaba el manual de que utilizan los psicólogos, el DSM,
ahí hay que poner el apellido, empezó con el 1, 2, 3, ¿verdad? Pero el DSM de hace, no sé, hace unos 40 años, la homosexualidad aparecía como una de las perversiones sexuales, era una de las parafilias. Entonces se le consideraba una parafilia. ¿Qué pasa hoy en día? Un psicólogo te va a decir que el único problema que podría tener un homosexual es que no se acepte como tal. O sea, que no haya podido salir del closet, como se dice popularmente. Ese sería el único problema que tendría un homosexual. No en sí que sea homosexual, sino que su problema es, o sea, el único problema que podría tener un homosexual es que no acepte su homosexualidad y no la pueda expresar hacia el resto de las personas. Eso es lo que te va a decir un psicólogo hoy en día, un psicólogo no creyente. Eso es lo que te va a decir. Porque eso es lo que está diciendo la cultura. Entonces, cuando hace muchos años todavía todo el mundo decía homosexual, eso está mal. Ahora, ok, es una orientación más. Tenemos diversidad de orientación, ¿verdad? Y aparte la sociedad lo ha aceptado. Antes de verlo, sorprendente, ahorita ya. Sí, exacto. La sociedad ha llegado a aceptar este tipo de cosas como normales. De hecho, si los psicólogos dicen que es algo normal, es porque en el fondo mucho de la psicología no es descriptiva, lo que hacen es simplemente decir lo que dice la mayoría. Por eso en muchas cosas yo definitivamente no estoy de acuerdo con los psicólogos, porque a veces no es una ciencia social, lo que hacen es repetir lo que dice la mayoría. Dejó de ser ciencia social. Segunda barrera. También nos vienen esas características. Hay una intolerancia a los absolutos. Los posmodernos están en contra de juicios negativos a los estilos personales de los otros. Puede que no lo compartan, pero lo respetan. Un ejemplo. Una vez me dice una monocita. Yo soy pastor de jóvenes, por eso a veces los ejemplos los tomo de contexto juvenil, porque esa es mi función dentro de la iglesia. Me dice una jovencita, yo no entiendo por qué no dejan en paz a los homosexuales. O sea, ¿por qué no los dejan vivir? ¿Por qué no los dejan ser como son? ¿Cuál es el problema de estarlos recriminando? No es que ella esté de acuerdo con la homosexualidad, simplemente se pregunta por qué no los dejan vivir como viven su vida. Es un buen ejemplo de una posición postmoderna. No es que ellos crean, puede que hasta la jovencita esté en desacuerdo con la homosexualidad, pero va a decir, hay que tolerarla, hay que tolerar los estilos de vida. Como yo lo mencioné en esa frase, puede que no lo compartan, pero dicen que hay que respetar los diferentes estilos de vida. Y es que desde la escuela, además desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, se le está transmitiendo a los jóvenes la idea de que hay que tolerar, y ese tolerar va entre comillas. Porque en el fondo es toleremos todo, los estilos de vida, toleremos todas las creencias, pero no vamos a tolerar a aquellos que dicen que creemos en un absoluto. A esos no, a esos los llamamos fanáticos, a esos los llamamos fundamentalistas. Esos sí no los queremos. Esos no los toleramos. De hecho, Josh McDowell, que es un escritor de apologética, bueno, ha escrito sobre varios temas, pero uno donde los más se ha destacado es la apologética, el escritor de Evidencia que exige un veredicto, y Más que un carpintero, y toda una serie de libros de apologética. Él le llama a esto la nueva tolerancia. ¿Por qué nueva? Porque es lo que se dice, toleremos todo, pero no toleramos a los que dicen tener una verdad absoluta. De hecho, hay un libro de él que se llama así, La Nueva Tolerancia. Lo recomiendo, habla de esto,
de esta nueva tolerancia que tiene la sociedad de hoy en día. Tercera barrera: problemas de comunicación. ¿Qué pasa? Muchas veces seguimos transmitiendo el mensaje desde la postura modernista. No nos hemos dado cuenta que estamos en otra época, con otra forma de pensar, y queremos seguir transmitiendo el mensaje como lo hacíamos antes. Pero no, el evangelio siempre se tiene que ajustar a las demandas de la cultura, se tiene que readaptar. No estamos diciendo que lo vamos a cambiar y que lo vamos a hacer más bajo. No, hay que ser como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se hizo ser humano, pero sin pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hasta cierto punto, adaptarnos a la cultura, pero sin los pecados de la cultura. ¿Qué decía Pablo? Yo me hago a los judíos para ganar a los judíos. Y inclusive él ponía de hecho en la Reina Valera aparece en paréntesis: y no es que yo esté sujeto a la ley. Decía, y me hago como si no tuviera ley para ganar a los que están sin ley. Y pone, sin yo ser, sin decir que yo estoy sin ley. Es decir, nos adaptamos a la cultura, pero sin el pecado de la cultura. Ahí es donde hay que tener el equilibrio, porque tampoco es que vamos a hacer el evangelio más laxo, más suavecito, ¿verdad? No. Entonces vamos a adaptar a la cultura, entendiendo que tiene ciertas características, aprovechando los puentes que nos ofrece, los puntos de contacto que nos ofrece, pero sin pecado. Tenerlo bueno, como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, examinando todo y retenerlo bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al presentar el mensaje desde la postura modernista, vamos fijo. Tenemos como el feedback, ¿verdad? Que hacen los micrófonos cuando uno los pone aquí a la pura parte del parlante. Ruido distorsionado, ¿verdad? O sea, nos dejan de poner atención, simplemente nos dejan de poner atención. Voy a seguir para terminar. Una cuarta barrera: hay un rechazo a la religión institucionalizada. Resulta que muchas veces el cristianismo se casó con la modernidad. Entonces el catolicismo y el protestantismo han caído junto con la modernidad. O sea, se fue abajo un poco el catolicismo y el protestantismo. ¿Por qué? Porque ha habido una inconsistencia dentro del cristianismo. Entonces, no sé, todos han escuchado de casos de pastores y sacerdotes, han sido parejo, han sido pedófilos, abusadores. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? Bueno, nuestros pastores, los sacerdotes, todos, ¿verdad? Especialmente a veces con los sacerdotes, ¿verdad? Dicen, sí, todos los sacerdotes son homosexuales, ¿verdad? Por el celibato. Y con los pastores a veces piensan cosas parecidas, ¿no? Los pastores, o resulta que ven los medios de comunicación y ven ciertos canales de televisión cristiano donde lo único que se ve son pastores pidiendo plata, y no voy a decir nombres, yo sé que todos saben a qué me estoy refiriendo, pero lo único que ven son pastores pidiendo plata. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, es que los cristianos, los pastores, lo único que hacen es pedir plata para enriquecerse, y nos ponen a todos los pastores en el mismo paquete, y ponen a todos los cristianos en el mismo paquete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristianismo en sí se ha desprestigiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a decir cosas como:
yo no soy religioso, soy espiritual. Porque hay un rechazo a la religión como institución. Entonces esa es otra de las barreras, ¿verdad? Hay que enfrentarse a eso, ¿verdad? Que la gente no confía en el cristianismo. ¿Qué hay que hacer? Volverse a empezar a ganar esa confianza. Vamos a dar unas recomendaciones ya para terminar esta ponencia, esta primera ponencia. Número 1, evangelizar es más que predicar, es discipular. Claro que Marcos 16:15 nos dice ir y hacer discípulos, perdón, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos 16:15. Y sí, parte de evangelizar es predicar. Pero también Mateo 28:19 nos dice ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Entonces, hay que entender que la gran comisión es más que predicar, que sí, parte es predicar, es hacer discípulos. Y hacer discípulos vamos a entender que es que nosotros nos vamos a poner en posición de maestros y que todos los creyentes tienen que estar en posición de maestros, porque todos somos llamados a ser discipuladores. Otra recomendación: no mostrar intolerancia inicial a otros estilos, religiones o creencias. Y subrayo ahí la palabra inicial. No mostrar intolerancia inicial a otros estilos, religiones o creencias. Si sabemos que el evangelismo es discipular, va a llegar un momento para tratar esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces venimos y presentamos el evangelio y en eso entramos en una discusión con una persona sobre algún punto y nos quedamos solo en una discusión, y resulta que la verdad es que nada de lo que yo le diga a una persona va a cambiar sus creencias así nomás de un día para otro. ¿Quién es el único que realmente puede hacer cambios en una persona? Dios, a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Entonces, inicialmente no entre en conflicto. Presente el mensaje, trate de darle seguimiento a la persona, déle las herramientas a la persona para que pueda estudiar su Biblia, para que pueda estudiar. Puede que hasta en el mismo proceso de que está leyendo la palabra, el Espíritu Santo le habla a su corazón y empieza a cambiar su forma de pensar en diferentes puntos. Él mismo leyendo la palabra puede llegar a darse cuenta. Si no, en la enseñanza del día a día va a ir cambiando la multiplicidad de creencias falsas que tienen ahora las personas, el montón de creencias erróneas que tienen las personas. Pero es un proceso, no va a ser algo de un día para otro. Como ahora hay tantas creencias, hay que entender que de un día para otro la persona no va a cambiar todo lo que creía. Antes toda la gente tenía como marco común. Todos tenían claro que era el pecado, todos tenían claro ciertas creencias, pero ahora no. Ahora la gente cree muchas cosas diversas, lo que hablábamos del pluralismo. Entonces va a implicar, tiene que ser todo un proceso de discipulado el que vaya haciendo que la persona cambie su forma de pensar. No va a ser así. Puede que sí, que Dios haga un milagro y deje a que lo cambie así, pero lo normal es que sea un proceso. Entonces vean ahí cómo va cambiando nuestra perspectiva de evangelismo. Ya no nos sirve solo presentar el mensaje, no, hay que trabajar más, implica más tiempo. Entonces eso también va a hacer que varíen nuestros métodos y estrategias. Última recomendación: usar fuentes para comunicarnos. Jesús es el mejor ejemplo de esto. ¿Qué dice Filipenses 2:5 al 8? A ver, alguien que lo lea. Voy a pedirle a uno de los hermanos presentes si puede leer ese pasaje de las Escrituras. Lo lee fuerte, si me hace el favor. Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también
cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de encargarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Cristo se hizo hombre. ¿Por qué? Porque tenía que establecer un puente. Nosotros somos hombres. Él tenía que hacerse hombre para poder llegar a nosotros. También la misma palabra es un puente. Dios usó un libro. ¿Qué es un libro? Algo humano, con palabras en lenguaje humano, un medio de comunicación para poder llegar a los seres humanos. Entonces eso es lo que hace Dios, establece puentes con el ser humano. Eso es lo que hizo Jesús, y es lo mismo que nosotros tenemos que buscar, ver cómo establecemos puentes con esta nueva cultura que se nos está presentando en la sociedad de hoy. Con esto terminamos esta conferencia, esta presentación, esta primera presentación sobre las barreras que nos presenta la